revisamos ampliamente. Estuvimos hablando de de la santidad de Dios, de la soberanía de Dios. También hablamos de la justicia de Dios, de la bondad de Dios, de de su fidelidad. También estuvimos ahondando en lo que tiene que ver con la justicia. Y así vimos un panorama, ¿cierto? Hicimos una vista panorámica de muchos de los atributos de Dios descritos en la Biblia. Y aprendimos que nuestro Dios es tremendamente maravilloso y que tristemente en oportunidades no es tan conocido porque aquellos que creemos en Él no le damos a conocer cómo Él se manifiesta. Y eso también es responsabilidad de la iglesia cristiana. Una vez escuchaba a un pastor que famoso, popular, que un jovencito le decía que quería ir de misionero. Y este pastor le dice, bueno, ¿cuántas veces conoces los atributos de Dios? ¿Conoces quién es Dios? Entonces el joven quedó un poco impactado y le decía que en realidad nunca había escuchado ese término. Entonces este hermano le decía, es imposible que vayas a dar a conocer un Dios que tú no conoces. Y por eso también es importante conocer a Dios en su palabra, porque eso nos muestra, tenemos que dar nosotros a conocer al Dios que conocemos. Y eso es fundamental. No podemos hablar de un Dios que es desconocido incluso para nosotros. Y eso fue la primera etapa, la primera parte, las 15 semanas que estuvimos hablando en primer lugar. Y comenzamos hace 2 semanas atrás a hablar de la segunda etapa de este estudio que tiene que ver con el nombre de Dios, el nombre de Dios. Y comenzamos hablando del nombre de Dios, que representaba el nombre de Dios. Los nombres, ¿cierto? Son fundamentales porque el nombre muestra la esencia de una persona. Desde la perspectiva del Medio Oriente, desde la perspectiva bíblica, eso es muy común. El nombre de una persona muestra la naturaleza de una persona, está ligada a la persona. Hoy por Claro. hoy, para nosotros, en nuestra cultura eso no es tan así. En nuestra cultura eso no es tan así. ¿Por qué? Porque en realidad si hay un nombre de moda, a nuestros hijos le ponemos el nombre que está de moda. Y, y- pero dentro de la concepción bíblica el nombre era muy importante porque de alguna forma marcaba la naturaleza de la persona que portaba ese nombre. Y así vemos, ¿cierto? Lo mencionábamos, cómo es que Dios, cuando se encontró con ciertas personas que les encomendó algunas misiones específicas, les cambió el nombre, en muestra de un cambio de naturaleza, de un cambio de esencia de la persona. Es así como nos encontramos con un Abraham, que de ser un padre enaltecido, que es lo que significa Abraham, pasa a ser Abraham, o Abraham, el nombre más largo, extenso, que tiene que ver con ser padre de multitudes. Entonces Dios le encomendó esa misión, hizo un pacto con él y en ese pacto le cambia el nombre para manifestar lo que Dios iba a hacer con esa persona. En el Nuevo Testamento nos encontramos también con el Señor Jesucristo, que le cambia el nombre a Pedro. El nombre original de Pedro era Simón y él le cambia el nombre a Pedro o a Cefas, como también se conocen en el griego. Bueno, y así el tema del nombre es muy importante bíblicamente hablando. Es necesario poder conocerlo bien. Ahora, una de las preguntas que estuvimos respondiendo en la última vez que hablamos del tema fue ¿cuál era el nombre de Dios? ¿Cuál era el nombre de Dios? Y respondimos y tratamos, ¿cierto?, de dejar claro que en realidad no podemos nosotros decir cuál es el nombre de Dios exclusivo. ¿Por qué razón? Porque de la misma manera, de la misma forma en que ningún atributo puede a la perfección describir la plenitud de Dios, de la misma forma ningún nombre puede mostrar la plenitud de Dios. Nadie puede hacer eso. Tampoco los nombres están limitados a mostrar una arista de los lados de nuestro Dios multidimensional, llamémoslo así. Entonces, ese es el motivo por el cual cuando hablamos del nombre de Dios, dijimos que no se puede tener un solo nombre. Por eso se equivocan, por ejemplo, los testigos de Jehová cuando hablan de que el nombre de Dios es Jehová. Sí, el nombre de Jehová es Dios. O sea, el nombre de Dios es Jehová,
pero es uno de los nombres con los cuales Dios se da a conocer en su palabra. Entonces no podemos nosotros afirmar exclusivamente que el nombre Jehová o Yahweh es el nombre exclusivo de Dios, porque también en su palabra Dios aparece representado con otros nombres. Entonces eso es lo que dijimos. El nombre de Dios es importante porque nos muestra su naturaleza, su persona y también es un gesto dado de Dios para que podamos confiar en Él. En nombre de quién estamos nosotros juntos esta noche, en el nombre de Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Bueno, todos los nombres que aparecen descritos, pero en el nuevo pacto eh, se nos ha encomendado que hagamos todo en el nombre de Jesús. Por eso es que normalmente nuestras oraciones terminan en el nombre de Jesús, que representa el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, debemos entender eso. No hay un nombre exclusivo de Dios, pero sí hay distintos nombres que son representativos de muchas cosas que es Dios para nosotros. Entonces, es necesario conocer el nombre de Dios, o más bien los nombres de Dios, para que de esa manera, para que de esa forma, finalmente podamos entender de mejor manera quién es Él y también podamos nosotros crecer en nuestra comunión con Él, en nuestra relación con el Dios uno y trino. Entonces, por esos motivos que estamos hablando del nombre de Dios, ya respondimos esa pregunta recordando lo que significaba. Ahora, si nosotros nos vamos a algo que es muy común en nuestra época, en lo que tiene que ver con las corporaciones, con las empresas, el nombre es algo importantísimo. El nombre es algo importante. Si yo digo, por ejemplo, Apple, y sigo Apple, todo se nos viene a la mente, ¿qué? ¿Una manzana? No. Se nos viene a la mente un sinnúmero de cualidades que tiene esa marca Apple. Por ejemplo, artículos de tecnología avanzada y de calidad. Entonces, todo eso va de la mano con el término o el nombre de Apple. Ahora bien, dentro de lo que es el marketing, eso se conoce como el branding. El branding es el concepto de marca, el concepto de marca. El nombre, si lo entendemos en nuestros términos, es la marca de Dios. Es quién es Él. Por ese motivo, Él se da a conocer de diversas maneras para que podamos percibir nosotros la plenitud de Él, ¿ya? Hablamos, ¿cierto? Entonces, de la pluralidad de nombres por las cuales Él se da a conocer. No podemos restringir nosotros simplemente al nombre Jehová. Es uno de los nombres, es un nombre con el cual Él se dio a conocer a su pueblo y ya vamos a estar hablando exclusivamente en una clase del nombre de Jehová y sus derivados. Pero primeramente había que asentar esa gran verdad. El nombre de Dios es importante. ¿Por qué? Porque nos da a conocer alguna faceta de Dios. Por esa razón es que hay tantos nombres. Entonces, hablamos de eso y vimos que en el nombre Dios revela básicamente tres cosas. La primera son sus atributos, su carácter y también su poder. O sea, están manifestados por medio del nombre. Su carácter, su poder y sus atributos son representados, ¿cierto?, por medio de su nombre. El Salmo 111, versículo 9 dice, Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. El nombre de Dios implica su persona, implica su naturaleza, implica su poder, implica sus atributos. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que estuvimos hablando la semana pasada, o antepasada más bien. También estuvimos respondiendo a algunas preguntas que son comunes. Vimos qué significaba santificar el nombre de Dios, ¿cierto? El Señor Jesucristo enseña a orar en Mateo capítulo 6, versículo 9. Ustedes pues oren al Padre de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿qué significa santificar el nombre de Dios? Implica honrarlo, respetarlo y también tratarlo con todo el honor que merece cada una de las variantes de este nombre. Hablamos también y dijimos que tenía que ver con utilizar el nombre de Dios de la manera correcta. Es decir, no simplemente por invocar el nombre de Dios de una manera mágica va a ocurrir algo. No, la verdad es que no. El nombre de Dios debe ser
honrado, debe ser entendido cuando uno está invocando el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿qué tiene que ver con invocar? Y el invocar es un deseo en el corazón, un anhelo en el corazón, una renuncia completa y total a uno para confiar en el nombre de aquel a quien nos estamos encomendando para que nos salve. Ese era el motivo por el cual era tan importante para Moisés ir delante de los hebreos esclavizados en Egipto y llevar un nombre para que él dijera, este Dios me ha enviado, nuestro Dios, que tiene este nombre, me ha enviado a sacarnos de la esclavitud en Egipto. Y por ese motivo le dio el nombre Jehová, ya que es el nombre más conocido, el Yahweh, o lo que se conoce como el tetragramatón, el Yod Hei Bau Hei. Entonces, por eso es importante santificar el nombre de Dios. Martín Lutero dijo, por ejemplo, que la santificación del nombre de Dios tiene siempre la contrapartida del destierro de nuestro orgullo y egoísmo. Si yo quiero santificar realmente el nombre de Dios, debo ponerle a Él en el primer lugar y yo postergarme. Eso significa santificar el nombre de Dios. No es que nosotros hagamos más santo su nombre, no, sino que tenemos nosotros que glorificar el nombre de aquel Dios que nos creó y que nos salvó. Y así sucesivamente es que vimos, ¿cierto?, la importancia de este concepto de santificar el nombre de Dios y también respondimos de alguna forma qué significaba tomar el nombre de Dios en vano. Dijimos que tenía que ver con adorarlo de una manera que Él no pedía, que él no quería. Era lo contrario de santificar. Como santificar es honrarle, podríamos decir nosotros que no tomar el nombre de Dios en vano tiene la idea de despreciarlo, menospreciarlo, que carezca del sentido que realmente tiene el nombre de Dios. Vimos también que hay muchas personas que utilizan apelativos para algunas personas, o sea, las etiquetas que se conocen. Muchas personas juzgan a otras y las etiquetan sin conocerlas. Eso también lo hacemos nosotros con Dios. Hablamos de un Dios que es soberano, pero en realidad no creemos en que Dios es dueño de nuestra vida. Y eso también, de alguna manera indirecta, digamos que es tomar el nombre de Dios en vano, porque le llamas soberano, pero en realidad, o le llamas Señor, que tiene la misma idea del curios, del dueño, del amo, y realmente no estás reconociendo su soberanía y su señorío sobre tu vida. Eso también es de alguna manera indirecta tomar el nombre del Señor en vano. No significa decir Dios mío o como los americanos dicen siempre Jesus, esas cosas. Obviamente es un desprecio al nombre de Dios, pero tiene una connotación mucho más, digamos, espiritual de fondo que eso. Así que eso es básicamente lo que hablamos. Dijimos que el nombre de Dios implicaba su persona, implicaba que Él estaba ahí presente. Cuando decía mi nombre irá con el ángel, eso significaba que su presencia iba a estar ahí, o que el templo o el tabernáculo en ese lugar iba a habitar el nombre de Dios. Eso implicaba la presencia de Dios ahí. También el nombre hace que Dios se identifique con su pueblo. El pueblo de Jehová, el Dios de Israel, por ejemplo, y eso mostraba que ese Dios llamado Jehová era el Dios de Israel. Y también vimos que el nombre es importante para que nosotros, los justos, justificados, podamos honrar de mejor manera el nombre del Señor. Hoy vamos a nosotros a estar hablando del primer nombre que vamos a revisar. Este es el primer nombre con el cual Dios se da a conocer y voy a compartirle mi pantalla para que comencemos con lo que vamos a estar hablando durante esta sesión. Muy bien. Entonces hoy vamos a estar hablando del nombre Elohim. Ese es el nombre que vamos a estar revisando. Ahí abajo aparece cómo se escribe este nombre en el hebreo, ¿cierto? Con sus vocales
vocales o puntos diacríticos ahí respectivos. Entendamos que esos puntos no estaban en el original, digamos, en los textos antiguos, pero que con el tiempo esos puntos pasaron a representar las vocales. Cada punto que usted ve ahí sobre esos letras hebreas representan vocales. Entonces ese es el Elohim, dice ahí. El nombre Elohim es el que vamos a estar revisando primeramente. Ahora bien, ¿qué significa este nombre de Dios? Elohim es el primer nombre con el que Dios se da a conocer a su creación. Si nosotros nos remontamos, abrimos nuestras Biblias, la primera hoja, desde ya el texto, ¿cierto? Después de haber pasado el índice, vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 1. Y el primer verso de la escritura dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando dice en el principio Dios, la palabra Dios, ahí es la palabra hebrea Elohim. Es decir, la primera aparición del nombre de Dios o de la manifestación de Dios en su palabra es esta. Por eso lo vamos a ver en primer lugar. La palabra Elohim o el nombre Elohim, ¿ya? Ahora, esto nos habla desde ya, de frentón, ya podemos nosotros inferir que estamos hablando con el nombre de Elohim, de el Dios creador. ¿Por qué? Porque dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa es una de las implicaciones, perdón, una de las implicaciones claras de esto. Una implicación clara de esto. El nombre Elohim habla del Dios creador. Ahora, como mencionamos antes, ningún nombre es más importante que otro. Todos manifiestan alguna virtud o característica de Dios. Y este nombre, Elohim, no por el hecho de ser el primero, es el más importante. E incluso nosotros vamos a entender que el nombre Elohim no es un nombre exclusivo de Dios. También es un nombre utilizado para referirse a otros dioses y a otras cosas que vamos a estar analizando a continuación. Ahora, Elohim, la palabra Elohim, es una palabra plural. Y eso también nos vamos a detener un poquito en eso un poco más adelante. Es una palabra plural. Todas las palabras hebreas que terminan en him son plurales. Entonces es curioso que la primera manifestación de Dios o el primer nombre de Dios se dé a conocer como un plural. Eso tiene un sentido importante que, como les decía, voy a comentar. Pero ahora, Elohim es plural y Elohá es singular. Esa es la raíz, digamos, de donde sale y también se menciona la palabra Elohá para referirse a Dios. Ahora, el nombre Elohim es el primer nombre utilizado en la escritura para describir a Dios, como les comenté. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Este nombre es usado alrededor de 2500 veces en el Antiguo Testamento, ¿ok? 2500 veces. No es menor la cantidad de apariciones que tiene esta palabra en el texto hebreo. Ahora, la raíz de su significado probablemente tiene que ver con el fuerte y poderoso, ¿ok? El fuerte y poderoso. ¿Qué significa el nombre Elohim? Literalmente, vamos a ver después que hay otros autores que añaden un poquito más a la definición de este concepto de Elohim, pero de manera primaria podríamos nosotros decir que significa fuerte y poderoso. Eso implica Elohim. Ahora, Charles Rady dijo lo siguiente: Elohim es una palabra genérica para deidad. Ya, eso es importante. Para deidad es como un dios, pero también puede ser considerado para referirse a un dios falso. ¿Ya? Tanto como un nombre propio para el Dios verdadero. O sea, es una palabra que tiene varios usos y uno de ellos es el nombre de Dios. Ahora, como ya lo manifestó anteriormente, significa el fuerte, líder poderoso, deidad suprema. Ahora, la forma plural, que ya les comenté, termina la palabra con un him, y eso en el hebreo es un plural. Dice, la forma plural de la palabra indica su plenitud de poder y majestad. Esa es una de las interpretaciones más comunes para entender por qué razón el nombre de Dios, si lo tradujéramos literalmente, Elohim al español, sería dioses. ¿Ya? Dioses, eso es en plural, pero se traduce como Dios por la idea que tiene.
¿Ya? Ahora, esta identificación de Elohim como el creador refuta varias herejías serias. Y aquí Righty hace una acotación bien interesante. Él dice que refuta el ateísmo. ¿Por qué? Porque el primer verso de la Biblia comienza diciendo, en el principio Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, en el principio, antes de que el principio comenzara, era Dios quien ya estaba. Entonces el ateísmo ya queda totalmente refutado. El primer verso de la Biblia echa por tierra el ateísmo, que niega evidentemente la existencia de un Dios. No, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Dice, en el principio Dios, es decir, Dios estaba antes del principio. ¿Quién creó el principio? Dios. De manera que no podríamos nosotros de ninguna forma, con la base bíblica por lo menos, decir que Dios no existe. Ya, una de las teorías de que Stephen Hawking, este astrofísico que murió hace unos cuantos años atrás, decía que Dios no existía porque para que la vida existiera era necesario tiempo, espacio y materia. Entonces no existía o no podía haber un Dios antes de eso. Y eso era la imaginación, ¿no? O la teoría que Stephen Hawking tenía al respecto. Ahora bien, Dios es antes. Dios no necesita espacio, tiempo y materia. O sea, energía y materia, perdón. Espacio, energía y materia. No lo necesita. ¿Por qué? Porque Dios es antes de eso. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Antes de todo lo que ya estuviera, Dios estaba. Así que en primer lugar refuta el ateísmo, en segundo lugar el politeísmo. Y esto es relevante, ¿por qué razón? Porque dice, porque el verbo que sigue está en singular. Y aquí está la característica especial del nombre Elohim. Pese a que es plural, siempre lo entendemos como Dios. Pese a que literalmente debiese ser traducido como dioses, lo entendemos como Dios. ¿Por qué? Porque dice, en el principio Dios creó. Y el creó está en singular. En singular. Y, por ejemplo, eso en una construcción gramatical contemporánea podría entenderse eh, mal. Por esa razón entendemos que en realidad, pese a que el nombre se escribe en plural, la idea es de un solo Dios. Es como si nosotros lo tradujéramos a nuestro idioma, sería una cosa así. Por ejemplo, la famosa, cuando uno le enseña a los niños las conjugaciones verbales, ellos jugaron, por ejemplo, ellos jugaron. Entonces, si nosotros tradujéramos con Elohim, sería ellos jugó, ¿ya? Entonces, como el verbo está en primera persona, o sea, perdón, segunda persona, y no en plural, eso implica que pese a que la construcción esté en plural del Elohim, se está refiriendo a un Dios único. Entonces eso es interesante, bueno, y Riley lo comenta acá. En tercer lugar, niega el panteísmo porque Dios es presentado como algo diferente a su creación. ¿Se acuerda cuando hablamos de las cosmovisiones y hablamos de la concepción naturalista y la animista, perdón? Y dentro de la concepción animista está esto que se conoce como el panteísmo, donde todo es Dios, todo es divino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos no separan, los animistas o panteístas no separan a Dios de su creación. Mientras que Génesis capítulo 1, versículo 1, muestra a Dios, Elohim, como aquel que es distinto a su creación. En el principio Dios creó. O sea, no es que Dios era uno con su creación, no. La creación es aparte a Dios. ¿Ok? Entonces eso es la tercera refutación, digamos, que el nombre Elohim realiza a algunas ideas erradas con respecto a la idea de Dios. Tony Evans señala lo siguiente, añade a la idea del creador y del líder otra cosa. Dice, otro motivo por el que Dios se nos presenta con su nombre, Elohim, es para que sepamos que está libre de los límites del tiempo. Cuando leemos en el principio creó Dios, discernimos que Dios creó el principio. Dios creó el tiempo. O sea, ya vemos al Dios creador y vemos también al Dios eterno que trasciende lo creado y es aparte de su creación. Luis Berkhoff, un teólogo presbiteriano, señaló lo siguiente. El nombre Elohim, singular Eloah, como ya lo mencionamos, se deriva probablemente de la misma raíz de Alá. Y note esto es como importante. La misma raíz de Alá, que significa estar golpeado de temor.
Por consiguiente, señala a Dios como aquel fuerte y poderoso, líder también, o como el objeto de temor. O sea, a lo que antes conocimos de Dios, Elohim, el nombre Elohim, que implica que es el creador, implica que está esa parte del tiempo, es decir, es eterno, y también implica que no está limitado a nada. También incluye el nombre Elohim su naturaleza santa que deriva en sus criaturas temor ante su presencia. Entonces eso es lo que Berkov también señala acá. Así que de modo, digamos, a condensar todas estas cosas, podríamos decir con seguridad que el nombre Elohim implica por lo menos las siguientes cosas, ¿ok? Primeramente, Dios es creador. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo primero. Como Dios ya estaba en el principio, eso incluye la idea de la eternidad de Dios. Dios es eterno. El nombre Elohim también manifiesta la eternidad de Dios. En tercer lugar, si Él estaba antes de lo creado, Él es más grande, Él es mayor que las cosas que han sido creadas. De manera que Dios está por sobre todo. Y eso nosotros podríamos decir, ¿cierto? Que está en su atributo de majestad. Él es majestuoso, Él está sobre todo. Es distinto, también incluye el atributo de la santidad. Es distinto a lo demás, ¿ok? Eso también implica el nombre Elohim. Está por sobre todo. Ahora, como ya les mencionaba, la idea del plural. Se escribe en plural, Elohim, por dos motivos básicamente. El más común de todos, que los teólogos y estudiosos del asunto han descrito, es que se le llama un plural de majestad. Cuando algo es majestuoso en el hebreo, normalmente se le aplica el plural para revelar la majestad del singular, digámoslo así. Esa es la idea, por eso esa es una de las explicaciones más comunes. Pero también nosotros podemos entender, como ya lo mencionamos y lo enseñamos en el discipulado doctrinal, esta es un indicador, el nombre Elohim es un indicador de la pluralidad del Dios uno, del Dios único. ¿Ok? Hay hermanos que dicen, bueno, ves que dice Elohim, entonces está hablando de la Trinidad. No, Elohim no está hablando de la Trinidad porque en ninguna parte se infiere directamente, pero sí esta expresión Elohim está dando a entender una pluralidad de personas dentro de la divinidad, el Dios uno y trino, indirectamente. Recordemos, en el Antiguo Testamento no hay testimonio del Dios explícitamente, digámoslo, del Dios trino, pero sí hay argumentos sólidos de la pluralidad de Dios, de la pluralidad de personas en Dios. Y es en el Nuevo Testamento donde se confirma la idea de la Trinidad, que ya está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de una manera perfectamente clara, como lo enunció nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento, este nombre Elohim nos habla de una pluralidad de personas en la esencia divina, en la deidad. ¿Ya? Así que eso. Primeramente, entonces, algunos lo entienden como la majestad de Dios. En el nombre Elohim, que sea plural implica su majestad, pero también entre líneas está mostrando que está mostrando la pluralidad de personas dentro de la divinidad. Y como Berkov lo mencionaba, otro punto importante es que este nombre, Elohim, habla de un Dios que debe ser temido. Ahora, otra cosa que superficialmente ya les comenté, de alguna manera, el nombre Elohim no es un nombre único para referirse a Dios. Por ejemplo, Jehová es un nombre que exclusivamente habla de Dios, pero no así el nombre Elohim. El nombre Elohim también, no el nombre más bien, sino la palabra Elohim es utilizada aparte para referirse a Dios como un nombre propio, a otras cosas, a otras personas en virtud, según dependa. Por ejemplo, en el Salmo 95, versículo 3, esa palabra Elohim es empleada para hablar de dioses falsos. O sea, cuando se habla de Elohim, ahí en ese texto, en ese contexto,
se está hablando, utilizando esa palabra para referirse a un Dios falso. También a los hombres poderosos, ¿ya? También se le utilizaba esta palabra en Génesis capítulo 33, versículo 10. Y también en el Salmo 82:6 se refiere a los jueces y gobernantes, ¿ya? Elohim. Entonces, pese a que es un nombre utilizado para hablar de Dios, esa palabra no siempre es empleada como el nombre de Dios. También tiene otros usos, ¿ya? Pero que se entienden en el contexto en el cual son empleados, ¿ok? Eso es relevante que lo podamos comprender, ¿ya? Ahora, qué vamos a ver ahora? Vamos a ver nosotros la aplicación de algunos de estos textos, ¿cierto? Donde aparece la palabra Elohim y las implicaciones que tiene. La primera es evidentemente el Dios creador, Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí cuando habla de Dios utiliza la palabra Elohim que implica la divinidad, ¿cierto? En Génesis capítulo 3 versículo 3 se nos habla también utiliza este nombre, Elohim. Dice, note bien esto, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios ha dicho, ahí dice en el hebreo, Elohim ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Eso implica que este nombre muestra a Dios dando órdenes. El nombre Elohim muestra a un Dios que ordena, ¿ok? Otra característica que vemos aquí aparece en Génesis capítulo 9, versículo 1 con respecto al nombre de Dios. Y habla que Dios por medio de este nombre también bendice. Dios, Elohim, bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Por tanto, ya tenemos algunos elementos importantes que son aplicables al nombre Elohim. Por ejemplo, el tema de la creación, el tema de el Dios que manda, el Dios que ordena, y en tercer lugar ya tenemos al Dios que bendice. O sea, a través del nombre Elohim, Dios se muestra como el creador, como el que ordena, el Señor, y también se muestra como el que da y otorga bendición. También en Génesis capítulo 9, versos 16 al 17, se muestra a Dios con este nombre como el Dios del pacto. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Elohim y todo ser viviente y toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Entonces vemos cómo el nombre Elohim también es utilizado a la hora de hablar de el Dios del pacto, ¿ok? O sea, ya tenemos un creador, hablamos de el que ordena, el que manda, hablamos de el que bendice y también el Dios del pacto. Todo eso está considerado dentro de la idea de Elohim, del nombre Elohim. Pero así como Elohim bendice, hace pactos, también Elohim destruye. El nombre Elohim es relacionado también con la destrucción. Y lo vemos, ¿cierto?, en el famoso episodio de Sodoma y Gomorra y los pueblos aledaños, en Génesis capítulo 19, versículo 29, donde dice, pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Pero cuando Elohim destruyó las ciudades, o sea, se muestra a Dios impartiendo justicia y destruyendo también. O sea, la idea del nombre Elohim implica a la vez todas estas cosas que ya hemos mencionado: bendición, pacto, creación, ordenanzas, pero también destrucción y justicia. O sea, toda esa idea del nombre de Dios está manifestado ahí. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Aquí nosotros vemos algo importante.
Dios es mostrado como el que guía, Elohim. Dice, Elohim no los guió, ¿ok? Porque él lo estaba guiando, pero él no los quería guiar por donde estaban los filisteos, porque iban a enfrentarse apenas salidos de Egipto a gran oposición, a fuertes batallas. Entonces, por esa razón, Dios no los llevó por ahí. Dios los llevó por otro lado, por el desierto, para que fueran a un lugar donde no se encontraran con esto y no quisieran volverse inmediatamente a Egipto. Entonces, ¿qué vemos acá? El nombre Elohim también implica guianza. O sea, ya tenemos varias cosas de lo que significa o las implicancias del nombre Elohim. También Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy el Señor, tu Dios. Aquí utiliza, en Éxodo, utiliza los dos nombres. Eh, Yahweh Elohim. Ya, esa es la idea. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, Él es el Salvador. El nombre Elohim también tiene relación con el Salvador. Ahora, este nombre, Él, también es representativo de muchos nombres. Por ejemplo, Él es una abreviación de Elohim o Eloah, donde manifiesta el nombre de Dios. Todos los nombres que terminan en Él tienen que ver con eso, y también algunos otros que terminan en Ias, ¿ya? Todos esos nombres tienen la partícula de Él, que deriva de Elohim o Eloah. Por ejemplo, Joel significa el Señor, o Yah, Jehová es Dios. También tenemos el nombre de Daniel, que significa Dios es juez. También tenemos Rafael, que no aparece en la escritura, pero en los textos, digamos, intertestamentarios sí aparece. Rafael significa Dios es sanador. Y todos los nombres bíblicos que terminan con él implica la divinidad, que deriva exactamente esta palabra Elohim o Eloah, ¿ya? Y nos encontramos también con el Salmo 46:3, donde dice lo siguiente: y él dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, yo soy Elohim, el Elohim de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. ¿A quién le estaba hablando aquí? Él le estaba hablando a Jacob. Cuando iban, ¿cierto? Junto cuando José los manda a llamar en ese intertanto aunque en este contexto todavía no se estaba gestando, ¿cierto?, la salvación que Dios iba a dar por medio de José a ese pueblo, a esa familia. Entonces vemos nosotros cómo es que el nombre Elohim tiene varias implicaciones importantes. Digamos que los atributos de Dios mencionaban características fundamentales, digamos, particulares, mientras que los nombres empleados en toda la escritura para referirse a Dios habla no tan solo de un atributo, sino de muchos. Cada nombre implica muchos atributos, y eso es básicamente la idea. Entonces, Dios se da a conocer por medio de atributos particulares, que son representaciones de su carácter, de su persona, de su poder, pero también de sus nombres. Y estos nombres representan y muestran varias aristas de su persona. Entonces, por eso es que el estudio del nombre de Dios y también el estudio de los atributos de Dios van totalmente de la mano, porque cumplen con el objetivo de esta serie, Vida Eterna, que es conociendo la travesía del cristiano de conocer a Dios, ¿ok? Entonces, por esa razón es importante comprender este nombre primeramente, el primer nombre con el cual Dios se da a conocer, el nombre Elohim. Podríamos decir entonces, ¿qué aprendemos con él? A modo de conclusión, podemos decir que el nombre Elohim nos muestra a un Dios creador que no está sujeto al tiempo, no está sujeto al tiempo. En el principio Dios ya creó, muestra un Dios creador que no está sujeto al tiempo, al espacio o a la materia, que debe ser temido, pues destruye, pero también bendice a aquel que quiere. Y este solo nombre, por sus aplicaciones, nos está dando una imagen
miras a la luz admirable, de este Dios que hay que temer, pero también de este Dios que bendice, este Dios que hace pacto, este Dios que guía, ese es nuestro Dios, dándose a conocer en la antigüedad con este nombre, con el nombre de Elohim. ¿Ok? Bueno, hermanos, y eso era lo que quería compartirles esta